cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario y hoy tenemos el honor y el gusto de estar platicando con el doctor Macario Schettino. Él es académico, es escritor, articulista y bueno, es un intelectual a quien yo le tengo una gran admiración y es un honor estar aquí con usted. Bienvenido. No, gracias Eduardo, al contrario. Vamos a comenzar a platicar sobre la situación actual de que se va a cumplir un año más del gobierno de López Obrador, ver qué tantos fracasos o logros ha tenido en este periodo, que va a ser un poquito complicado encontrar esa parte. Me gustaría preguntarle en la situación de la cuestión energética. Hace poco leí ayer justamente en sus notas de fuera de caja, en sus cápsulas, hablaba sobre el amplio desarrollo que han tenido los autos eléctricos, donde se estima que para el 2025 se podrán estar consumiendo o vendiendo más de 95 millones de estos autos, donde 20 millones se podría estar especulando que sean eléctricos. La apuesta que ha hecho el gobierno actual de México es no cumplir con los contratos, tener una empresa como Pemex que está ante una crisis y una ruptura total. ¿Qué augura usted en materia energética ante este panorama global? Es un tema muy amplio. Primero, aclaro algunos números que acabas de comentar ahorita, nada más para que no haya confusión en el auditorio. Efectivamente, esperaríamos que para 2025 se vendan en el mundo alrededor de 95 millones de vehículos nuevos, vehículos ligeros, es decir, autos, camionetas, cosas de esas. De esto, el 20%, tal vez un poco más, los 20 millones que tú decías, serían eléctricos, híbridos, y el resto, pues serían como los de siempre, los de combustión interna. Esto que a lo mejor algunas personas piensan es poquito, pues hay que compararlo con el día de hoy. En el 2019 se vendieron 92 millones de autos en el mundo y de esos 90 millones eran de combustión interna. Yo esperaría, eso es lo que escribía yo en mi artículo y lo hago con base en lo que han estado trabajando otras personas, no es una invención mía, que los autos de combustión interna se vendan cada vez menos y vayan siendo sustituidos por estos autos eléctricos en el mundo en general. En China esto ya es un hecho, no es una cosa que va a ocurrir dentro de 20 años, no, ya está pasando. Varios países han empezado a mover las fechas en las cuales se tiene que vender solamente autos de cero emisiones, que esencialmente son eléctricos al día de hoy, y por eso, pues la cifra que decíamos, nosotros en México íbamos en esa dirección, para eso fue la reforma energética, primero entender que teníamos una empresa petrolera que ya no tenía ningún futuro, Pemex, y encontrar una manera de que muriera razonablemente bien, sin mucho sufrimiento. Esa era una parte de la reforma. Y la otra era movernos en la lógica de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, 2017, México obtuvo los dos mejores contratos en el mundo en materia de producción eléctrica con fuentes alternas, viento y sol. Los dos los ganamos aquí en México porque pues tenemos una buena condición para hacerlo. Tenemos un desierto extraordinario, que es el desierto de Sonora, buenísimo para generar electricidad, y tenemos el corredor de viento más importante del planeta en el istmo de Tehuantepec. Entonces, pues son cosas que hay que aprovechar y la reforma decía, vamos para allá. El presidente López Obrador, que conoció la civilización a inicios de los años 70, cuando salió de Tabasco y llegó a la Ciudad de México, pues cree que lo que él vio en esa época es lo que habría que hacer hoy. Entonces, pues está replicando lo que hacía el presidente mexicano de ese entonces, Luis Echeverría, está tratando de volver a hacer una economía centrada en el petróleo, y eso pues no sirvió en los años 70, pero ahora va a servir menos todavía. Entonces, lo que ha estado haciendo es pues bastante negativo en términos de cómo encauzar a México hacia adelante. Estamos yendo a contrasentido. Es muy probable que ya no se venda petróleo en la forma de combustible como se vendió en 2019. McKinsey,
esta famosa empresa de consultoría, había hecho el cálculo de que 2025 iba a ser el momento de mayor venta de combustibles creados con petróleo, gasolina, diésel, combustóleo, gasavión, etcétera. Tenían un escenario más acelerado y decían a lo mejor 2023. Yo creo que la pandemia lo movió todo y fue 2019 y ya no se va a volver a vender combustible como se vendió el año pasado. Entonces, lo que nos dicen los datos de lo que está pasando en el mundo es, no vaya usted a hacer una refinería ahorita, porque ya no va a haber dónde vender. Entonces, no tiene sentido hacer eso. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? El presidente tiene sus obsesiones y está tirando dinero en algo que no va a tener ninguna utilidad. Bueno, es un escenario bastante complejo por todo lo que menciona. En cuestiones de narcotráfico, pareciera que este gobierno se ha dedicado a generar la frase fácil como el de abrazos, no balazos, becarios sí, sicarios no, pero la realidad nos alcanza y nos supera, porque prácticamente el narcotráfico se extiende por todo el territorio nacional, donde también vemos a un presidente que trata con respeto a estos altos capos. La pregunta aquí es, ¿qué opina usted de este escenario en materia de seguridad? Y otro tema muy sensible que tiene que ver con la aprehensión y la posterior liberación al general Cienfuegos en Estados Unidos. Sí, yo no soy experto en ese tema, a lo mejor no soy experto en ninguno, pero en ese menos. Entonces no puedo detallar mucho lo que ocurre en materia de seguridad, pero lo que sí puedo hacer es ver los datos. Y lo que los datos nos indican es que tenemos un proceso de violencia en México que no se ha detenido, que se logró controlar un tiempo durante el sexenio de Felipe Calderón, volvió a crecer al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, muy probablemente debido a la brillante idea de desaparecer la Secretaría de Seguridad y absorber las funciones en gobernación, que eso fue una gran tontería. Ahora, en lugar de resolver eso, lo que hicieron fue pues crear la Secretaría de Seguridad de regreso, pero en los hechos absorberla en la Secretaría de la Defensa Nacional, a la cual además se le han dado funciones de todo tipo, desde construir aeropuertos, construir sucursales bancarias, atender las aduanas y una gran cantidad de actividades que me parece no son parte de lo que debería ser un ejército y que además nuestro ejército es muy pequeño, no es un gran ejército, entonces no les da la cantidad de personas para hacer todo. Creo que no es una buena estrategia y los resultados son más o menos claros. No se reduce la violencia, al contrario, ahí está. Se redujo un ratito durante la pandemia, durante el confinamiento, pues porque nadie salía, pues no mataban a nadie, pero ya que salieron ya los mataron, entonces no veo yo que esto haya servido de nada. El tema del general Cienfuegos es muy complicado, no tenemos información suficiente. Mi mejor interpretación, y otra vez es con base en lo que otras personas han trabajado, es que la DEA se equivocó. La DEA construyó un caso y lo quiso llevar adelante ellos solitos, sin avisar ni al Pentágono ni al Departamento de Estado. No era un caso muy sólido y entonces el gobierno de Estados Unidos prefirió quitarse el problema y devolver al general. Esta es mi mejor interpretación, pero la verdad no lo sé. Creo que en esta interpretación, por ejemplo, coincidiría nuestro ex embajador Arturo Saruján, que ha escrito más o menos sobre esta idea. No quiero culparlo de nada, simplemente creo que coincidimos. Jorge Castañeda no coincide tanto, él cree que había un caso más sólido contra el general, pero la verdad creo que ninguno tiene herramientas para saberlo. Lo que sí es importante es que Estados Unidos va a estar mucho más atento de México de aquí en adelante de lo que estuvo durante el sexenio, perdón, durante el gobierno del presidente Trump, que realmente pues no le importaba mucho México, más allá de utilizarlo para golpear durante la campaña, no tenía interés en nosotros. Creo que los nuevos sí, creo que los demócratas sí tienen interés en México, saben que es importante y tienen temas en los cuales no necesariamente van a coincidir con el gobierno de López Obrador. Justamente en este punto, la relación México-Estados Unidos, pareciera que la relación que mantuvo Obrador con Trump deja un tanto mal parada la relación que se avecina ya con Obrador Biden. ¿Qué opina usted sobre este escenario que viene?
Y justamente comentando que pareciera que a los demócratas sí les importa más lo que esté pasando de este lado y no tanto usarlo como un trampolín electoral. Sí, bueno, los demócratas tienen varios temas propios de toda la vida, sobre todo los últimos tiempos, en particular el tema laboral, porque ellos son apoyados por sindicatos muy grandes allá, el tema ambiental, y en esos dos nosotros no estamos muy bien. Por ejemplo, en el tema ambiental, pues esta idea del presidente de producir electricidad con carbón y combustóleo, que muchísimas personas en México rechazan, bueno, pues también allá. Y de los que rechazan allá, una muy importante es la vicepresidenta recién electa, que es ambientalista, que no le gusta esto y que seguramente va a meter presión hacia México. Y qué bueno, porque la verdad no tiene sentido producir electricidad con carbón y combustóleo en un país, como decíamos, que tiene un desierto y un canal de viento espectaculares, pero bueno, esas son las cosas. Entonces, en esto van a meter presión, y eso me parece que para México en el mediano plazo no está nada mal, pero en el corto plazo para el gobierno del Obrador sí va a estar complicado, sí lo van a estar presionando. El presidente no entiende mucho de lo que pasa fuera del país, tampoco entiende de lo de adentro, pero de lo de afuera realmente no le gusta. Entonces, creo que va a estar enojado y esto es una mala noticia porque cuando se enoja, igual que cualquier ser humano, decide peor, ¿no? Sí, sí, efectivamente. En relación a López Obrador, hablando de estos temperamentos, que cuando tomamos una decisión enojados, pues decidimos en ocasiones lo peor. ¿Qué pasa también cuando decidimos, analizando un poquito el fenómeno de López Obrador, que qué tanto las redes sociales, qué tanto los sistemas eléctricos de comunicación favorecieron la llegada de personajes como López Obrador? Cuando es más bien la emoción y no la razón quien toma como tal una elección. Bueno, al respecto yo tengo una interpretación muy particular de cómo es que los seres humanos funcionamos en sociedad y de cómo el cambio en tecnologías de comunicación puede provocar una circunstancia en la cual las emociones nos empiezan a regir mucho más de lo normal. Es decir, eh, lo esperable de una persona es que tenga una gran cantidad de emociones y un poquito de racionalidad, no es que haya mucha, un poquito. Pero cuando tenemos esta transformación tecnológica y dejamos de entender el mundo, la parte emocional se vuelve prácticamente hegemónica, no para una persona, sino para todas al mismo tiempo. Y en esas circunstancias las personas lo que quieren es protección, porque tienen miedo, están angustiados, sufren, y la protección la buscamos agrupándonos y eligiendo líderes que yo llamo macho alfa, agresivos, autoritarios, irresponsables. Y creo que eso es lo que está detrás de lo que ha pasado en todo Occidente en los últimos 10 años. En particular, los últimos 5 es muy notorio: Cinco Stelle, Unidos Podemos, Trump, el Brexit, Andrés Manuel, Bolsonaro, etcétera. Entonces, creo que es un fenómeno global y nosotros estamos dentro de ese fenómeno y frente a este miedo, pues mucha gente eligió a un personaje autoritario e irresponsable porque pensaban que los iba a ayudar. El resultado, pues, es muy malo. En México, en Estados Unidos, en Brasil, en todas partes, ¿eh? Pero obviamente nos preocupa a nosotros más México, ¿no? Claro, y por ejemplo, ¿cómo podemos contrarrestar este fenómeno que se padece en Occidente en relación a lo que se está viviendo en Oriente actualmente? En Oriente vemos que hay una menor o hay un mayor control justamente de los medios de comunicación y pareciera que estos problemas que padecemos en Occidente allá no los padecen. ¿Qué comenta usted sobre esto? Bueno, aquí hay un problema y es que no hay muchos países de aquel lado. Es decir, Oriente empezaría para mí después de la India, entonces ya te quedan bien poquitos. China es un país totalmente autoritario, ahí pues es muy claro, no se puede opinar. Entonces el asunto pues es fácil de administrar, pero no creo que nadie quiera vivir ahí. Ah, Parte del problema de estos últimos años es que hay muchas personas que dicen, oye, no estaría tan mal, porque mira, los chinos viven en un país autoritario, pero muy exitoso económicamente. Y entonces creen que valdría la pena vender la libertad
a cambio del crecimiento económico. Es una muy mala idea, pero ocurre y mucha gente la está pensando, y más ahora frente a estas cosas. Hay otros países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Japón, que son democracias, pero no son exactamente las democracias liberales de Occidente. Son democracias en buena medida forzados por las circunstancias. Japón tuvo que convertirse en democracia después de perder la Segunda Guerra. Corea todavía peor porque ni siquiera fue después de la Segunda Guerra, sino durante la guerra de ellos mismos, donde se dividió el país en dos. Taiwán lo hace como resultado de ser expulsado este segmento político de China continental, y Singapur es un país ciudad muy particular, construido alrededor de las ideas de una sola persona, que puede haber hecho grandes cosas, pero pues que sigue siendo un sistema autoritario. Entonces, compararnos con ellos es muy complicado por esa razón. Eh, pero dadas las circunstancias actuales, yo entiendo que mucha gente dice, oiga, ya viven mejor. Pues sí, mano, nada más que allá se necesitan ciertas cosas que nosotros no tenemos. Lo que pasa es que al mismo tiempo quiere uno todo lo bueno y nada de lo malo, y eso es lo que no existe, ¿no? Es buscar como una especie de antídoto que comentaba en su nota del financiero. En materia económica, México está atravesando pues, una serie de adversidades que no sabemos cómo nos vaya a dejar para el siguiente periodo que está por iniciar. ¿Cómo augura usted que van a ser estos procesos económicos? ¿Hay una lucha radical aparente contra el llamado neoliberalismo, como si fuera el origen de todos los males? Comentaba en su nota que pareciera que padecemos una enfermedad en la cual vamos canalizando algunos aspectos como el neoliberalismo, el libre mercado, como un aspecto nocivo, como que es la causa de todos nuestros males y padecimientos. ¿Qué nos augura o qué puede pronosticar, doctor, para el siguiente periodo en materia económica? ¿Cuál periodo, perdón? En materia económica, para el siguiente año. Ah, eh, a ver, pues estamos en medio de una contracción económica muy, muy fuerte, producida por la pandemia, o más bien por la respuesta que hicimos a la pandemia, el confinamiento, la cuarentena, etcétera. Es la caída más grande en materia económica en 100 años. En México y en muchas partes del mundo. Es importante recordar que en México la caída es el doble de la que debía haber sido. Es decir, no es nada más la pandemia, es también el mal manejo económico de la pandemia. Ya no hablemos del mal manejo sanitario, que es una cosa espantosa. ¿Qué es lo que debe ocurrir en 2021? Pues por pura comparación va a ser un poquito mejor que 2020. No, nadie cree que en 2021 volvamos a tener confinamiento generalizado. Todavía ahorita en 2020 lo vamos a tener, lo estamos viendo ya en países europeos y en algunos estados de los Estados Unidos. Sí se está frenando la actividad económica desde octubre en esos países, entonces probablemente nosotros también. No, entonces vamos a cerrar el año probablemente con una contracción de 10% en la economía mexicana, y el próximo año, por pura comparación, va a ser un poquito mejor, 3%, 3,5%. Vamos a ser uno de los países más golpeados a la hora de ver las dos cifras. Muchos están diciendo, ah, sí, pero este año nos fue mal, pero a Perú le fue peor, o a Italia le fue peor. Eh, es probable que sí, pero el próximo año ellos están esperando una recuperación casi completa y nosotros no. Entonces ahí es donde viene la parte más complicada. Creo que las decisiones del gobierno mexicano antes de la pandemia ya habían causado un daño serio en la economía, y cuando se termine la pandemia, pues ese daño ahí seguirá. Entonces vamos a tener todavía un periodo malito. Y justamente partiendo de este periodo malo que se avecina o que se puede augurar de una forma muy clara, ¿qué tanto va a afectar a Morena el siguiente año, en el 2021? ¿Qué tanto el discurso de Obrador va a perder fuego hacia sus seguidores o va a seguir usándolo como anillo al dedo? No tenemos la más remota idea de qué va a pasar. La popularidad del presidente no necesariamente se traduce en un triunfo electoral.
El mejor ejemplo es lo que ha pasado en los últimos sexenios. El presidente Cedillo, el presidente Fox, el presidente Calderón, a la mitad de su sexenio traían popularidad superior al 50%, prácticamente en donde hoy está el señor López Obrador, más o menos igual, ¿eh? Y perdieron la elección intermedia. Peña Nieto, en cambio, a la mitad de su sexenio andaba en una aprobación del 30%, muy por abajo de donde están los otros cuatro, y ganó la elección intermedia. Entonces, no hay manera de hacer una correlación así directa. Creo que el señor López Obrador va a estar haciendo campaña todos los días con su mañanera. Es algo que yo creo que es ilegal, pero lo va a hacer de cualquier forma. Va a estar atacando a todos los que lo criticamos, va a estar tratando de que su gente lo siga, va a estar mintiendo todos los días, como le ha hecho durante los 2 años que lleva. Pero no sé si esto se va a reflejar en votos a favor de su partido o no. No, nadie lo sabe. Creo que va a depender mucho de si la oposición actúa como debe actuar. Creo que ya van en el camino correcto. Mucha gente quería una oposición que quitara a López Obrador y lo sustituyera por alguien más. Eso es un absurdo. Lo que debe hacer la oposición en una elección intermedia es concentrarse en el asunto local, tener buenos candidatos locales y convencer a la gente de su entorno, del municipio, del distrito electoral, del estado en donde hay elección de gobernador. Y en eso están. Entonces, creo que va a haber una competencia interesante y espero que tengamos buenos resultados. Bueno, suena bastante interesante si pudiéramos manejar o se pudieran dar estos procesos lógicos. Pero ¿qué pasa? Hace poco estaba escuchando un podcast de un invitado que llegamos a tener en este programa, de Don Vix, que mencionaba que las redes sociales son un mecanismo empleado por los demagogos, que prácticamente hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación son el método perfecto para ejercer la demagogia. Otro invitado que tuvimos tener en este programa, el doctor Alberto Carrillo, mencionaba que el discurso populista ejerce un pensamiento mítico. Así como usted mencionaba hace un momento de esta llamada del hombre fuerte, del macho alfa, también es buscada por parte de la población. Buscar este pensamiento, es este pensamiento estructurado. Doctor, sería cómo podemos construir un nuevo discurso. ¿Cómo podemos construir un nuevo discurso siendo que las redes o los medios de comunicación se han robado justamente la parte del razonamiento? Bueno, esa es la parte difícil y es lo que hay que hacer y no está sencillo, pero vamos a tener que hacerlo. Es algo que no vamos a lograr pronto. Este fenómeno ya lo hemos vivido en muchas ocasiones, cuando inventamos la imprenta, cuando empezamos a usar los periódicos, cuando aparecieron los medios electrónicos. Tarda un rato, pero se puede y eventualmente en las otras ocasiones logramos construir un nuevo discurso cada vez más eh, adecuado, cada vez más abierto, cada vez más capaz de incluir a los actores de la política. Yo divido esto en los tres grandes periodos del liberalismo: el liberalismo básico, inicial o protoliberalismo de John Locke, el liberalismo clásico de John Stuart Mill y el neoliberalismo. Esas tres etapas han sido una maravilla para la humanidad. En las tres logramos más democracia, más crecimiento, menos pobreza. En todos los casos, tarde o temprano el asunto se descompone y acabamos peleados otra vez. Y hoy estamos en esa parte donde se descompuso y estamos peleados. Pero probablemente logremos resolverlo. No va a ser para mañana, ¿eh? Esto se va a llevar 10 o 15 años más. Esto nos podría hacer pensar que tenemos Morena para 10 o 15 años más. No, me refiero a nivel global. Aquí en México podría ser que esto se acabara más o menos rápido. Piense usted en Estados Unidos, en donde esta forma absurda de entender el mundo llevó a la presidencia al señor Donald Trump, pero no logró mantenerse en el poder, perdió la elección frente a Biden. Entonces, bueno, la gente no necesariamente toda se va en esa dirección, pero aunque haya ganado Biden, Estados Unidos está en una situación de gran polarización y conflicto que no se va a resolver solita.
Si tuviéramos mala suerte y el señor Biden no lograra controlar a sus radicales, que tiene muchos, gente como Bernie Sanders o como Elizabeth Warren o como Alexandria Ocasio, son igual de malos o peores que Trump, nada más que están del otro lado. Aquí la ventaja es que no están en la presidencia, el que está es Biden, que es una persona moderada. Entonces, si los logra controlar, vamos a ir avanzando por buen camino. Si no, pues tendríamos ese otro caso extremo. Aquí en México, bueno, pues le falta a este gobierno 4 años, vamos a ver después qué ocurre, pero el primer paso para poder ir contrapesando al señor López es ganar en 2021 una mayoría de oposición en la Cámara de Diputados. Eso es indispensable. Si no se logra, entonces vamos a estar en problemas serios. Muy bien, muy interesante, doctor. Regresando al tema de México y la pandemia, se acaba de afirmar, se acaba de decir que México es el peor país que ha llevado la pandemia a nivel mundial. ¿Qué consecuencias tendrá esto para México, no solamente en la cuestión política, sino también para los siguientes meses? ¿Qué diagnostica para México en el siguiente año después de la pandemia o durante Bueno, la pandemia? ahorita ya tenemos 300,000 personas que fallecieron por culpa del mal manejo. Entonces, realmente responsabilidad directa de López Obrador y López Gatel, no hay excusa alguna. Ellos siempre andan explicando un montón de cosas raras, pero sabían que iba a pasar. López Gatel lo sabía sin duda, y actuó de una manera pues que yo no puedo entender cómo su conciencia le permite dormir, pero pues hay gente muy extraña en el planeta. Esto puede ser complicado el próximo año si no logramos aplicar suficientes vacunas en México, porque otros países van a empezar a abrir sus economías. Y los que no estamos haciendo las cosas bien, podemos quedar arrimados afuerita, donde no nos quieran ver, porque podrían arriesgarse a tener un repunte si reciben mexicanos. Es algo que debemos tener en mente. Muchas aerolíneas empezaron ya a avisar que en cuanto salga la vacuna van a exigir vacuna para poder viajar. Entonces, necesitamos ir pensando en esa lógica para el próximo año. No sé si van a cumplir a comprar las vacunas como dijeron o no. No las pusieron en el presupuesto. Están acostumbrados a que ellos mueven dinero como si fueran cacahuates. Eh, Vamos a ver qué pasa, pero sí, sería muy bueno tener ya a alguien profesional en el gobierno y no a estos personajes. Toda esta serie de fracasos que ha mostrado el gobierno de López Obrador y la gente que lo acompaña, realmente puede generar un impacto para reducir el discurso que ha manejado a lo largo de este tiempo López Obrador, porque es increíble cómo esta radicalización de los dos extremos pareciera que se sigue defendiendo por parte de los seguidores de Obrador su postura. Bueno, ¿Cree que es sí. posible que se pueda contrarrestar esta forma de llevar las cosas? Es muy difícil porque los defensores del señor López Obrador están en una circunstancia emocional, no están pensando y no hay manera de convencerlos de nada. Yo lo digo con mucha frecuencia, no hay evidencia que destruya una creencia. Cuando alguien cree que el señor López Obrador es un santo, pues no importa cuántas veces le expliques las cifras y le juntes los datos, no te va a creer. Entonces, pues en eso estamos. La gente tiene que ir perdiendo esa creencia en el santo poco a poco. Y entonces cuando la pierde, pues ya entra en un proceso en el cual ya puede uno hablar con él, con ella, e ir buscando un acuerdo general. No todos tenemos que pensar igual, pero sí hay ciertas cosas que hay que decidir. Entonces, en este proceso creo que ya estamos, muchos mexicanos poco a poco dicen, pues la verdad es que nos prometió y no nos cumplió. A mí sí me preocupa un poco que el señor López Obrador fue elegido de una forma espectacular, 53% de los votos. Para febrero de 2019 era aprobado por el 80% de los mexicanos. Entonces me preocupa el desengaño. Es decir, ¿qué van a sentir todos estos mexicanos que le apostaron al señor y que no les cumplió? Van a apostarle a otro distinto, van a querer democracia
o de plano van a olvidarse de todo y van a buscar la violencia o a sobrevivir a como se pueda. Eso no lo sabemos y sí es un tema que creo que es relevante hacia adelante. Muy interesante. Doctor, estamos casi en la recta final. Muy grata esta charla que nos ha compartido. A mí me llama mucho la atención esto último que acaba de mencionar sobre que no sabemos cuál vaya a ser la reacción de la persona, aun cuando la realidad se imponga ante los ojos de la sociedad. Es increíble cómo este llamado de la tribu, retomando las palabras de Vargas Llosa, o este llamado del macho alfa del Salvador, vaya a seguir teniendo un mantenimiento aquí en México, porque puede ser un rostro de López Obrador, pero luego llega alguien con esa misma capacidad de radicalizar a la población. ¿Cree que este fenómeno es muy propio, tomando como partida a Estados Unidos y los demás ejemplos de países como México, como Brasil, que buscan este líder fuerte? Es un padecimiento que estamos llevando en Occidente. Bueno, sí, sí es un asunto importante en Occidente porque aquí tenemos la oportunidad de decidir. Esa es la virtud de la democracia. A lo mejor en China piensan lo mismo, nada más que no tienen oportunidad de opinar, entonces no deciden nada. Un tema interesante es la India. India es un país muy grande, prácticamente del mismo tamaño que China en términos poblacionales, en donde hoy hay un gobernante de corte populista, no tan extremo como los nuestros, pero sí es populista, Narendra Modi, y hay una polarización muy marcada en ese país, primero entre la tradición construida por el Partido del Congreso, una especie de partido como el PRI, nuestro aquí en México, partido autoritario, controlador, izquierdista, y del otro lado, estos partidos más de derecha, como el BJP, que es de donde es Modi, que buscan otras cosas, pero lo han hecho de una forma, insisto, más de corte populista. Y luego hay también un par de cortes que tienen que ver con religiones que ha estado utilizando Modi para pues con base en eso ir fortaleciendo su posición. Entonces, es muy parecido, también están buscando hombres fuertes, es Asia y es lo que usted quiera, también quieren hombres fuertes y tienen la oportunidad de opinar. A lo mejor en China estarían pensando lo mismo, insisto, pero no lo pueden hacer. A mí me parece que la libertad y la capacidad de decidir es algo importantísimo para defender y tiene como riesgo el que tengamos a estos personajes como líderes, pero es un riesgo menor comparado con un sistema autoritario. Entonces yo creo que la libertad es muy valiosa, es para mí el elemento más importante en la sociedad, pero entiendo que a muchas personas esto les cuesta mucho trabajo, porque libertad implica, primero, responsabilidad, porque tú te haces responsable de lo que tienes, no tienes a quién culpar de lo que te salió mal. Y libertad también implica pues que la lotería vale, es decir, la suerte cuenta muchísimo. Algunos hemos tenido suerte, otros tienen menos suerte, y los que tienen menos suerte, pues de pronto están dispuestos a cambiar la libertad por un poquito más de bienestar. Y hay que entenderlo, ¿eh? No es una cosa en principio que haya que despreciar, hay que entenderla para ver cómo se les ayuda a que no tengan la necesidad de hacer este intercambio. Muchas gracias, doctor. Una penúltima pregunta y al final una conclusión. A mí me gustaría preguntarle cómo podemos replantearnos el liberalismo. ¿Cómo podemos replantearnos justamente estas problemáticas ante escenarios contra líderes fuertes que se buscan, esta renuncia a la responsabilidad y a la libertad? ¿Cómo hoy en día podemos replantearnos este liberalismo para salvarnos de la situación que se está avecinando, que estamos padeciendo? Bueno, no tengo idea. Eh, si tuviera idea, ya habríamos resuelto el problema. Tiene que ver con que bajo el esquema de las redes sociales que nos permiten una discusión interactiva entre millones de seres humanos de forma simultánea, es más difícil mantener la discusión sobre temas importantes para todos y por lo tanto alrededor de la libertad política. Esta es la dificultad que tenemos hoy. Si ustedes recuerdan cómo vivíamos en el mundo
antes de 1990, por poner una fecha, pues había dos cadenas de televisión y dos periódicos, y ellos eran los que determinaban lo que discutíamos. Entonces, si nada más se escuchan tres o cuatro voces, la discusión es muy fácil de administrar. Pero si en vez de cuatro voces tenemos 4 millones o 40 millones o 400 millones de voces, el discurso se vuelve muy difícil. A mí me parece que algunas cosas que escribió el señor Habermas van a podernos ser útiles para ir pensando en esta posibilidad del discurso, de la colectividad, para construir una nueva forma de entender el liberalismo. Pero no es lo único, hay muchas cosas que hemos estado estudiando muchas personas, hay que juntarlas y volver a encontrar cómo combinar el discurso. Es interesante ver cómo los tres liberalismos a los que yo me he referido, en cada ocasión se fueron ampliando. El primer liberalismo, el de John Locke, era para los puros cuates, nada más hombres, no mujeres, mayores de 30 años, que tenían propiedades, que eran blancos, que sabían leer y escribir. Ya en el siglo XIX, el liberalismo de John Stuart Mill se amplía a todos. Él mismo proponía que se ampliara a las mujeres, pero no lo logró. Pero en el siglo XX sí lo logramos. El neoliberalismo ya abarcó a todo el planeta, literalmente a todo el planeta. Hoy la gente odia el neoliberalismo, pero pues ha sido la mejor época que han vivido los seres humanos en toda la historia de la humanidad, en 300,000 años. Nunca habíamos vivido 50 años como los que vivimos, en términos de crecimiento económico, de distribución de ingresos, de reducción de pobreza, de inclusión de los distintos grupos, de democracia. Pero hoy ya nadie quiere eso. Bueno, pues vamos construyendo otra cosa, que debe incluir a todos, ¿no? Evidentemente, porque así es como hemos ido avanzando, y que debe tener la posibilidad de construir instrumentos con los cuales las decisiones que tomemos realmente incluyan a todos. Yo creo que precisamente lo que nos rompió la narrativa anterior es lo que nos va a permitir construir la nueva narrativa, es decir, las redes sociales, los telefonitos. Nuestra próxima democracia va a ser una democracia digital, no de votos cada 3 años, sino de decisiones diarias a través de sistemas digitales que podemos hoy construir ya, que nos van a permitir tomar decisiones sobre lo que ocurre en la colonia y sobre el presupuesto de la zona y sobre cosas realmente importantes. Y esto probablemente nos ayude a deshacernos de un cierto tipo de personaje que normalmente vive de los demás, que es el político. Obviamente a ellos no les va a gustar la idea, entonces va a costar trabajo, pero yo creo que hacia allá se puede ir avanzando, pero otra vez la respuesta completa no la tengo, si la tuviera ya no estaríamos sufriendo. Bien, y ese es el trabajo que toca hacer en este desafío. Doctor Macario Schettino, por último, una conclusión que nos quiera dar sobre los siguientes 4 años que le espera a México. ¿Qué escenario augura? Sé que no tiene una bola de cristal, pero ¿qué nos puede comentar? Bueno, yo diría que lo que tenemos hacia adelante en México son 8 meses, 9 meses. Es la elección del 21. Esa es la más importante. Si logramos ayudar al presidente dándole un gran interlocutor, una Cámara de Diputados de oposición con quien tenga que discutir, eso le va a ayudar mucho a él para tomar mejores decisiones. Hoy él no discute con nadie, nadie habla con él decide solito y es un ser humano, entonces igual que todos se equivoca. Si pudiera hablar con alguien, tomaría mejores decisiones. Entonces vamos a ayudarlo y vamos a darle una Cámara de Diputados que sea un interlocutor válido, que lo ayude a discutir. Si lo logramos, entonces creo que vamos a tener los siguientes 3 años más tranquilos, menos graves, y podremos empezar a ir corrigiendo algunos excesos actuales. Si llega a ocurrir que el presidente López Obrador gana ampliamente la elección del 21 con mayoría calificada como la tiene hoy, entonces prácticamente creo que este país no tiene futuro alguno. Vamos a tener problemas verdaderamente serios muy rápido porque desafortunadamente el presidente no tiene gran capacidad y los errores que está cometiendo son realmente serios. Y entonces, bueno, pues ya no hay mucho más para adelante que pueda yo percibir. Lo que veo es realmente problemas muy, muy serios.
Entonces, para evitarnos ese camino, vamos ayudándolo y tengamos una Cámara de Diputados de oposición, y a partir de eso, pues ya seguimos en la disputa política normal y creo que estaríamos en un buen camino. Doctor Macario Esquetino, muchas gracias. Ha sido un gusto, un honor estar platicando con usted y bueno, que este mensaje llegue a muchas personas, que es lo que requerimos, comenzar a construir el nuevo discurso. Muchas Eso está en gracias, doctor. manos de ustedes que lo difundan. Gracias. Muchas gracias.